El día de hoy vamos a tener 3 entrevistas. La primera comenzamos con el comandante Mario Alberto Espinosa. Él es director técnico de gestión integral de riesgos de protección civil y bomberos de Zapopan. El tema es las lluvias en Zapopan que afectaron a 21 colonias, 700 familias perdieron o su homenaje o incluso su casa, y vamos a platicar con él para ver cómo van la evaluación de daños, la limpieza y remoción de escombros que todavía ayer faltaba, digamos, ya estaba casi en la recta final, pero todavía ayer seguían haciendo el censo de daños. Y esto después de unas lluvias que se presentaron en las colonias, por ejemplo, principalmente la Miramar. Y aquí la pregunta que lanzo es, a ver, ¿quién es el principal responsable de que esto ocurra? Nosotros los ciudadanos, una porque hay un fenómeno de invasiones en la zona, se ponen en el cauce del río, instalan sus casas, y otra, también tiramos basura, y uno de los factores que generaron justamente esta tragedia fueron tiraderos clandestinos aguas arriba. Entonces, ¿los principales responsables somos nosotros o son las autoridades que tienen mano blanda y que no sancionan, retiran a los asentamientos irregulares, permiten desarrollos y esto genera tragedias? Aquí vamos a platicar con el comandante de Zapopan para que nos platique cómo va el tema de las afectaciones y sobre todo cómo vamos a hacer para que esto no se repita como ocurre año con año. También platicamos con Juan Manuel Munguía. Te adelanto, a partir del próximo viernes regresan los filtros sanitarios al centro histórico de Guadalajara. También se van a solicitar algunas medidas adicionales a los restauranteros, como por ejemplo que apliquen pruebas COVID-19 de manera aleatoria a sus comensales. Estas y otras medidas que implementa Guadalajara a partir del repunte de casos de COVID-19 son las que vamos a platicar con Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Guadalajara. Y finalmente el tema también que me parece de los más importantes en esta semana, ¿ya fuiste a verificar tu auto? Comenzó este lunes las citas y la verificación. Te recuerdo que ahorita no hay multas, solamente hay apercibimientos, pero ya tienes que verificar si tu placa de tu auto termina en 7. Y vamos a platicar con Abraham Torres, director general de calidad del aire de la Semadet, para hablar de varios temas, entre ellos, pues bueno, estas dudas que surgen sobre qué pasa si repruebo o cómo es la verificación, cuánto tiempo voy a tardar. Estas noticias falsas que estuvieron circulando el día de ayer, que había operativos con policías viales que te podían multar, y otro tema importante, la venta ilegal de hologramas supuestamente originales, que lo que ya nos dijo la Semadet es que la Fiscalía ya investiga ante una denuncia que presentaron este fenómeno, el coyotaje. Supuestamente era un programa blindado contra la corrupción y ya se está dando este fenómeno. Vamos a ver qué nos puede platicar Abraham Torres. Envíame tus dudas sobre la verificación vehicular al 33 18 80 76 41 para que también la resuelva, y cualquier duda o cualquier comentario sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy en Cara a Cara. Y hoy, justo hoy, martes 3 de agosto, hoy es el mero día, yo decía ayer que cumplía esta semana un año, pero hoy es el mero día en que cumplo un año al frente de estos micrófonos. Hoy hace un año empecé, recuerdo, con una entrevista a Ricardo Suro. Fue mi primer programa en Cara a Cara y nada me da más placer que levantarme todas las mañanas, muy temprano, hacer mis apuntes, preparar el programa y compartir contigo la información, el análisis, las dudas que también me surgen. Y le agradezco muchísimo en este año de trabajo, de mucho trabajo, a Laura Martínez, mi productora, también a Omar Machain en los controles. Es un orgullo y me siento muy honrado de estar al frente de este micrófono acompañado de estos dos profesionales, y también a Zona 3 agradezco la confianza, a Promomedios. Es un trabajo y un compromiso que todos los días me representa esfuerzo y que todos los días me representa también y reafirmo mi vocación por el periodismo, por informarte, por hacer las cosas lo mejor posible. Gracias por sintonizarme y bueno, ahí nada más también pues una pequeña queja, pero también se cumpliría un año de que me cristalearon el carro justo aquí a unas cuadras. Así fue como empezó mi periodo en Cara a Cara. Pero bueno, te agradezco mucho que me sintonices. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí, mi cuenta en Twitter @JNLomelí, también en Instagram, y vamos a comenzar con la información, que hay mucha y hay mucho tema también para debatir y analizar este día.
noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara, información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. 9:10 y le agradezco mucho al comandante Mario Alberto Espinosa, director técnico de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de Zapopan, que nos tome la llamada para hablar sobre las afectaciones en estas 21 colonias, que fueron 21 colonias finalmente, después de las lluvias que se presentaron en Zapopan. Buenos días, comandante. Buenos días, Jonathan. A tus órdenes. Muchas gracias, comandante. A ver, usted es el director técnico de la Gestión Integral de Riesgos. Y, a ver, empecemos con el panorama muy brevemente general de cuántas casas afectadas hay y cuántas tienen un daño estructural y ya son inhabitables. ¿Cómo va el censo y si ya terminó, comandante? Sí, tenemos una contabilización de 577 viviendas que tuvieron afectaciones en menaje y estructura. De las cuales cerca de 69 están inhabitables. Además de alrededor de 115 que cuentan con alguna afectación en sus muros o en alguna estructura de la vivienda. Sí, adelante. El día de ayer concluimos ya con la parte de la evaluación de daños. Seguimos todavía atendiendo a algunas personas. Nuestro interés es de que no quede ninguna persona sin atender. Entendemos pues que ahí están algunas trabajando, entonces hay horarios en los que no se puede encontrar, ¿no? Pero ya son las mínimas. Hasta el día de ayer incluso tuvimos nada más una adicional. Entonces esto nos permite empezar a cerrar los procesos de evaluación de daños para también seguir con la parte de lo que sigue en la parte de los apoyos. ¿Qué falta de la evaluación de daños y de la limpieza, comandante? De la limpieza ya prácticamente concluyó. El día de ayer Mejoramiento Urbano reportaba un avance ya prácticamente del 100% en vialidades, en saneamiento de bajo puentes y todo, y la estructura, ¿no? Obras Públicas también ya empezó con la parte de los desasueldos, del retiro de todos los sedimentos y material geológico que se depositó sobre las avenidas. Empezamos también ya a reforzar la parte del saneamiento, y una vez que tenemos las vialidades limpias, el saneamiento de las viviendas, de algunas viviendas que quedaban pendientes y que por las condiciones no era conveniente depositar agua o todavía regar o tratar de limpiar, porque íbamos a generar mayores afectaciones en la vivienda y en el entorno. Bueno, más de 570 casas afectadas. Una duda, comandante, de estas 21 colonias, ¿alguna durante el estiaje no tuvo servicio de agua potable? ¿Usted sabe? Varias, te mentiría, pues así es cierta, pero sí, en esa zona estuvimos también apoyando con servicios de pipas. Es que me parece terriblemente paradójico, irónico, injusto. Imagínense que no tienes servicio de agua y en las primeras lluvias te inundas de esa manera y pierdes tu casa. Es como inundarse sin agua. Yo digo, es una de las mayores paradojas de esta ciudad. Pero bueno, voy a preguntar bien ese detalle al CIAPA, comandante. Y a ver, el punto con el que abrí el programa, y yo quiero saber, comandante, ¿qué causó esa tragedia? Es decir, siempre había desbordamientos, pero en esta ocasión es desproporcionado. Más de 500 casas, 700 familias, me decía 89 fincas inhabitables. ¿Qué fue lo que provocó el desbordamiento del arroyo seco, comandante? Mira, fueron varios factores, ¿no? La parte histórica del manejo tendencioso del terreno por parte de varios factores, que el relleno de escorrentías y todo esto para aprovecharlo para el desplante de estructuras que se utilizan como viviendas. Y por otra parte, que fue el mayor porcentaje, la cantidad de agua que cayó al interior del bosque de la primavera. ¿Sí? De acuerdo a la hidroestimación que se hizo de la lluvia del día sábado, se calcularon cerca de 110 milímetros de lluvia. Sí. Para que tengas una idea, un parámetro, generalmente las lluvias nos estaban cayendo entre los 20 y 25 milímetros en la zona de manera promedio. Entonces, es de alguna manera parte de un periodo de retorno que se tiene cada 10 años, este tipo de comportamiento de tormentas. Entonces, de alguna manera, esto fue también lo que exacerbó el problema. Naturalmente, se estuvo reforzando por parte del ayuntamiento desde el mes de enero, con los trabajos de la rehabilitación, de la limpieza de cauces, de los desasolves, y sobre todo, previo a la temporada de lluvias, y una vez que se terminó la parte del estiaje en incendios forestales,
se desarrollaron estructuras al interior del bosque que nos permitieron todavía disipar energía del agua que bajaba por ahí. Ajá. Y la retención de suelos. Y hablaban también de tiraderos clandestinos aguas arriba, me imagino que cerca del bosque, que es de donde baja el agua hacia el arroyo seco, ¿no? Así es, y se tienen identificados, han intervenido algunos, y se ha también tratado de incorporar a la parte de PROEPA y PROFEPA para que también puedan, de alguna manera, como autoridades responsables, fortalecer esa parte que todavía hace falta sancionar con mayor rigidez, ¿no? Sobre todo porque también ha sido muy complicado debido a que están muy bien organizados. Cuando el municipio hemos hecho algún operativo, pues de repente dejan de pasar, ¿no? Y a pesar de tener presencia permanente, de alguna manera la parte jurídica, el marco legal corresponde a otras dependencias. Es que ahí ese es el problema, es uno de los grandes problemas de este país, de esta ciudad, del estado, cuando confluyen diferentes entes de gobierno, se arma una especie de limbo en donde de pronto se dejan huecos y ocurre este tipo de fenómenos, por ejemplo los tiraderos clandestinos. ¿Quiénes tiran esa basura allí? Es decir, ¿son escombreras? ¿Es gente que tira su basura doméstica? ¿O de cuál es el origen de esos tiraderos clandestinos, comandante? ¿Qué han detectado? Mira, hemos detectado que efectivamente hay empresas que pueden tirar ahí, desconocemos todavía cuáles, al no tener los elementos no podemos señalar a ninguna, pero sí es constante la parte de los desechos de escombro. Y la gente de construcciones, también, ¿verdad? De construcciones. Y la gente también paga para que le rellenen esos escombros, con la intención de empezar a rellenar terreno y aprovecharlos para desplante de viviendas. Entonces, ahora sí que es corresponsabilidad de varias partes, y sobre todo también de aquellos que aprovechan para engañar a las personas que buscan o que requieren satisfacer la necesidad de vivienda, aprovechar ese tipo de superficies que van rellenando y que a la postre son los que ahorita tenemos más afectados, ¿no? Y supongo que eso fue lo que corrió sobre el arroyo, se taponeó y se desbordó, ¿no? Así es, en las márgenes adyacentes, aguas arriba del arroyo El Seco, tenemos esta problemática más asentada, ¿no? Incluso sobre brisas de la primavera nos reportaban que justamente había arrastres y que se había roto la presa, y cuando en realidad no hay presas en ese lado, y sobre todo que el arrastre de material derivó justamente de modificaciones que se hacen a los cerros que están en la parte de la zona interfaz del bosque de la primavera y la ciudad. Entonces también las técnicas constructivas son muy deficientes. Los elementos de protección que se tienen que utilizar no se utilizan. Al final eso también forma parte de la problemática y lo va exacerbando, ¿no? Claro, comandante. Ahora, decía usted el manejo tendencioso del terreno. Digo, ya estamos entendiendo un poco por qué pasó eso en Zapopan, ¿no? Tenemos estos tiraderos clandestinos, sí, tenemos la cantidad de agua, pero decía usted también el manejo tendencioso del terreno. ¿Se refiere a las invasiones, a los asentamientos irregulares? Así es, al tapar escorrentías de manera arbitraria, a no respetar las zonas por donde baja el agua y sobre todo para utilizarlas a propósito y venderlas a las personas que pueden carecer de los conocimientos, que tienen la necesidad y que al ofrecerles un terreno relativamente barato, también aprovechan esas oportunidades y terminan siendo incluso, terminan cometiendo fraude, como el caso que ocurrió el año pasado, en el mes de febrero, si no me equivoco, cuando hicimos la movilización precautoria en la colonia 12 de diciembre, donde estaban ya incluso vendiendo terrenos en las faldas del Coli. Es decir, hay abusivos que venden terrenos en los cauces o junto a los cauces, que son riesgosos o incluso son zona federal, entiendo, ¿no? Así es correcto. Y eso es una práctica que es muy recurrente en la zona, la cual hemos tratado de tratar de combatir. Desde el 2017, finales de 2017, inicios del 18, enviamos a la Comisión Nacional del Agua una propuesta para delimitación de zonas federal, que justamente nos permitiría tener este marco jurídico para actuar como municipio y también en coordinación con autoridades federales y estatales, ¿no? Al final son propiedades de la federación y nuestro interés justamente en materia de riesgos es evitar que esto pueda seguir continuando y sobre todo generar las acciones y las medidas de seguridad necesarias para restituir estos cauces y que el agua no tenga ningún obstáculo para que pueda circular por los arroyos. ¿Cómo está la zona federal? Es decir, del cauce del arroyo, ¿cuántos metros al lado es federal y ya cuándo empieza a ser municipal? Mira, pueden ser, se toma de acuerdo al nivel de aguas máximas ordinarias a un lado, se puede decir, del cauce, y a partir de ese punto son 10 metros de cada lado.
Sí, pueden ser 5 a 10 metros dependiendo Ok. de las condiciones Y y características de cada arroyo. En este caso lo consideramos como de 10 metros. 10 metros. Ahora, ¿cuántas casas, comandante, tienen, esta es una pregunta importante, ¿cuántas casas tienen ustedes detectadas como irregulares? Es decir, que son asentamientos irregulares en el cauce del arroyo seco, en esas colonias. Mira, zonas que tienen, o más bien, terrenos que están invadiendo la zona federal, hemos contabilizado justamente a raíz de este estudio en 2018, 1,380, 1,400. Pero ya de acuerdo cómo se ha ido, con la velocidad con la que se va transformando todo esto y se van invadiendo otras cosas, otras zonas, también pueden ser muchísimas más, ¿no? ¿Hasta cuántas, digo, entiendo que podría ser un estimado, pero para verlo con esa cautela, ¿hasta cuántas podrían tener ya ahorita? Mira, así con la cautela con la que mencionas, estaríamos hablando de cerca de 1,500. 1,500. Es decir, 1,500 casas que no deberían estar allí, que están invadiendo terreno federal, es decir, que están a menos de 10 metros del cauce. Así es, incluso hay unas que incluso utilizan el mamposteo que se les construyó para protección como cimentación. Y en muchos casos incluso nos han hecho reclamos fuertes los mismos vecinos de, oye, ¿cuándo van a solucionar esta situación? Ya no queremos inundarnos. Y cuando nos damos cuenta dónde están, le decimos, oye, pues es que también tú estás generando esa parte del problema. No, yo no, mis materiales son buenos, es que no es que se trate de calidad de materiales, sino que se trata de que se están exponiendo a la amenaza de inundaciones. O sea, en Zapopan la gente no nos inundamos porque el agua se sale. Nos inundamos porque nosotros nos metemos por donde debe correr el agua. Ahora, estas 1,500 casas, tomando el número con cautela, ¿la solución cuál es? Es decir, no se pueden regularizar, ¿hay que retirarlas? En algunos casos sí, de hecho estamos revisando ya con información de la Comisión Nacional del Agua para notificar también a este organismo qué tratamiento se le debe de dar. Naturalmente, como municipio estamos haciendo lo propio para también determinar hasta dónde llegan los límites catastrales, la parte del programa de ordenamiento del territorio y con base en eso empezar a actuar, porque también no podemos esperar a respuestas que ya incluso han tardado varios años, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera estamos priorizando, ya empezamos a destruir no casas, no viviendas, sino estructuras que ya empezaban a generarse para tratar de aprovechar el terreno, ¿no? O sea, El sí. día jueves ya destruimos una barda que estaba ya prácticamente en el margen más próximo al cauce, y el día de ayer también destruimos con los procedimientos administrativos y jurídicos del ayuntamiento, liberamos una barda que estaba interrumpiendo el libre paso del agua. Oiga, comandante, cierro con esta pregunta, dice una radioescucha, pero la autoridad tiene responsabilidad frente a eso. Esas familias tienen 30 años viviendo allí. El municipio debe presentar un plan de reubicación. Creo que tiene mucha razón, esto no es nuevo. Mira, depende de cómo, no es nuevo, pero también no nada más es responsabilidad del municipio, sobre todo porque muchos dependen también de la parte ejidal. Los ejidos también tienen mucha responsabilidad en este sentido, porque muchas de ellas al momento de tratar de regularizarse y que consultan justamente a la Protección Civil y Bomberos, se les señala que si están en zona de riesgo no pueden regularizarse. Por lo tanto, también el municipio el ejido debe de contemplar este tipo de terrenos para no hacer donaciones, no hacer la gestión de los derechos de esos terrenos, ¿no? Bien. ¿Cuántas personas, sabe, comandante, ahorita no están pudiendo llegar a dormir a su casa de las 89 fincas que están inhabitables, pero supongo que habrá más que todavía no pueden habitarlas? ¿Sabe cuántas no tienen ahorita una casa o su casa donde dormir? Mira, pues todas esas no tienen son 112 familias que no tienen donde dormir, pero la gran mayoría de ellas están alojándose con familiares. Se les ofreció también la parte de los refugios temporales que instaló el DIF. Todavía hasta la tormenta del día jueves nada más se habían tenido 11 personas que incluso llegaron a solicitar el refugio y se les brindó refugio y también alimentación. Entonces, afortunadamente se tienen los mecanismos para apoyar a esas personas ahorita de manera transitoria, pero también no ha sido demandado todavía, tan demandado el servicio. Bueno, comandante, le agradezco mucho. Hablamos con Mario Alberto Espinosa, director de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil Zapopan, sobre las afectaciones en 21 colonias de Zapopan por las lluvias. Le agradezco mucho que nos comparte esta información. No, gracias a ti. Saludos a tu auditorio. Bueno, ahí tuvieron, creo que queda más o menos claro por dónde está el problema. A ver, es un problema muy complejo en donde, como les decía, entran las autoridades federales, las autoridades municipales, seguramente también el Estado. Y saben que este tipo de colonias, estas zonas, son unas especies como de microcosmos de las grandes desigualdades
que tiene esta ciudad. Son colonias con altos índices de criminalidad. Si se fijan, no tienen certeza sobre los terrenos donde viven. Hay venta ilegal de terrenos, están en un constante riesgo, hay pobreza, desempleo. Es decir, son las zonas más golpeadas de la ciudad, los extremos. Y me parece que tengamos durante tantos años este problema tan recurrente y que no se pongan las pilas las autoridades federales y municipales para atender este problema, pues bueno, ya se fijaron también incluso tiraderos clandestinos aguas arriba. Seguramente los desarrollos inmobiliarios, todos los factores se conjugan tristemente para hacer a un sector de la población muy vulnerable, hacerlo todavía más vulnerable. Y son 700 familias de 21 colonias en Zapopan, 112 de esas familias no tienen dónde dormir porque perdieron su casa, que lo más triste seguramente hasta es una casa probablemente irregular. Entonces vamos a ver qué plan de reubicación y de apoyos presenta el gobierno municipal y el gobierno del estado. Esto apenas empieza, hay que seguirle la pista a este tema grave en Zapopan. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos para seguir con más información en Cara a Cara y las medidas anti-COVID que presenta Guadalajara a partir del viernes. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 2, 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 28 minutos y bueno, dice aquí un radioescucha sobre el tema de las lluvias en Zapopan, los asentamientos irregulares. No nos hagamos, el gobierno, sea la dependencia que sea, es quien permite la venta de esos terrenos. Es como en la primavera, que después de los incendios aparecen sembradíos de agave. También Marcos, eso de los tiraderos clandestinos es imposible que no se den cuenta las autoridades. Si cuando uno está construyendo una casa luego llega el ayuntamiento a pedir permiso, una casita, ahora imagínate un tiradero y no darse cuenta, que es como decir que no saben que en el húmedo de Santa Lucía hay como 200 ladrilleras que no pagan agua. Claro que se dan cuenta, nada más que ahí hay arreglos. Pues sí, buen punto. Armando dice, cada año ven las zonas de peligro en cada temporal de lluvia y a poco esos tiraderos nunca se checó que eran peligrosos. Esas casas se les cobra predial. Es un buen punto, ¿eh? ¿Cuántas están pagando predial? Ahí hay una corresponsabilidad del ayuntamiento. José Carlos dice, el principal problema es el ejido, vende hasta en las hojas de los árboles y la falta de cultura. También gracias por tu comentario, José Carlos. Aquí hay muchos comentarios sobre este tema. Te decía yo, pues ¿quiénes son los responsables aquí? Nosotros por tirar basura e instalarnos en asentamientos irregulares o invadir cauces de río, o las autoridades por ser permisivas con ese tipo de fenómenos, por no retirarlos, por no reubicarlos y por no ponerse de acuerdo de a quién le toca atender el problema cuando hay un orden federal, estatal y municipal involucrado. Pues bueno, ahí está para el debate, 9 de la mañana con 29 minutos y le agradezco mucho que esté con nosotros en Cara a Cara a Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Guadalajara. Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por invitarnos. Pues te agradezco mucho, Juan Manuel. Y a ver, ayer que vi el comunicado de Guadalajara y decía, desde el viernes se instalan filtros sanitarios con gel antibacterial y toma de temperatura en el centro histórico, sentí así como un ligero escalofrío y dije, ay, esto está regresando. En efecto, el repunte del COVID-19 pues ya es un hecho y el ayuntamiento va a tomar medidas. A ver, cuéntame, Juan Manuel, ¿en qué van a consistir estos filtros sanitarios en el centro histórico? Sí, cómo no, Jonathan. Como bien dices, pues todos sabemos del repunte del contagio de COVID en la zona metropolitana, en todo el estado, y una de las acciones que nos funcionó muy bien fue la instalación de los filtros en diferentes accesos al centro histórico. Esto es un esfuerzo para que la gente tome conciencia de que no hemos todavía salido, que estamos en un repunte y que tenemos que cuidarnos.
Lo que hacen los filtros es recibir a los visitantes, les checan la temperatura, les dan gel antibacterial y si no traen un cubrebocas se les proporciona uno. De la misma manera se les indica cómo usarlo de manera correcta para que las personas entren de una manera segura a hacer sus compras. Este es un esfuerzo que hicimos desde el año pasado y más cuando estuvo más fuerte el pico de contagios. Es decir, en el primer cuadro, en el centro histórico, los accesos al centro van a estar restringidos y va a haber estos filtros, entiendo. Como ponían sus vallitas eso es lo que van a hacer. Exactamente, Jonathan, es el mismo ejercicio. En esta ocasión estaremos instalando 16 filtros en todos los alrededores del primer cuadro del centro histórico. 16. Y me imagino que con eso también van a controlar o limitar el aforo, la cantidad de gente que llegue e ingrese al centro. No hay ninguna restricción en este momento en cuestión de aforos. Lo que tenemos, ya sabes, la prohibición que viene ahí en el decreto de eventos multitudinarios en espacios abiertos mayores a 300 personas. Aquí la idea es que la gente que entra al centro, pues por lo general está dispersa, no está toda junta, y el objetivo de esto es que las personas sean muy conscientes de que tenemos que cuidarnos otra vez, de que mucha gente bajó la guardia y es momento de ponernos las pilas y echarle ganas al tema de que cada quien se cuide. El presidente Eduardo Martínez ha estado muy al pendiente de este tema. Hemos estado también teniendo charlas con BAR, con la parte de Canirac, con todos los restauranteros también para que nos ayuden a este tema, así como con los diferentes corredores comerciales. Claro, Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Guadalajara, estamos platicando con él y sobre la socialización a los negocios, es decir, ya les avisaron, me imagino, yo he visto que ya también en el centro muchos negocios dejaron de utilizar el termómetro y los filtros sanitarios, me imagino se van a retomar, van a pedir que comiencen nuevamente, que recomiencen. Así es, hemos estado pidiéndole a todos los negocios que nos ayuden a reforzar sus filtros, a que tengamos las precauciones mínimas, sobre todo en el tema que le pidan a sus clientes que usen el cubrebocas dentro de sus establecimientos. Muy bien. Oye, los puntos de acceso, los 16 puntos que van a poner de filtros en el centro, ¿van a durar cuándo? ¿O nada más van a ser los fines de semana? Nada más son los fines de semana ahorita, Jonathan, que son los días que más gente asiste al centro, que es el viernes. Vamos a estar viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que son los horarios donde mayor cantidad de gente llega al centro. Ah, muy bien. Ahora, sobre esta propuesta de que los restaurantes en Guadalajara apliquen pruebas de COVID-19 aleatorias, ¿tienen algo de avance sobre esa petición a los restauranteros? Mira, nos hicieron el favor de hacernos la solicitud, se va a llevar de análisis, sobre todo para ver la disponibilidad de las pruebas, se está trabajando en el tema, en los próximos días el presidente dará el anuncio de qué manera se operará ese tema. Ah, ok, todavía no hay nada en concreto. Oye, sobre los operativos en bares y restaurantes, ¿tienes el saldo de los resultados de este fin de semana que estuvieron, con brigadas vigilando 4 o 5 corredores ahí gastronómicos en las noches en donde hay mayor concentración de bares y restaurantes? Sí, acompañamos al presidente porque primero se hizo una actividad el día jueves y el día jueves se hicieron 784 visitas entre jueves y viernes, sábado. De ahí se desprendieron 164 apercibimientos verbales, Jonathan, de recomendaciones sobre cómo mejorar algunos temas y desgraciadamente sí se tuvieron que hacer 13 clausuras. Sí, gracias. Juan Manuel, disculpa, se me cortó un poquito aquí, pero oye, a ver, y sobre este tema de los bares, a ver, ciertamente están cerrados, vigilan los aforos al 50% en restaurantes. Te quiero hacer una pregunta, Juan Manuel. No, de repente nos concentramos mucho en estas unidades económicas. ¿No tienes tú, y esto ya es una pregunta, digamos, tú como funcionario y casi personal, ¿no te da la impresión de que en realidad, más que el problema en estas unidades económicas, que ciertamente debe haber dispersión del virus, podría estar el problema en otro lado, como el transporte público, en donde se mueve 1,5 millones de tapatíos diarios? Mira, ese asunto que dice ahorita ha sido ampliamente discutido. Claro que hay unas concentraciones importantes de personas en el transporte público y pues
se debe de atacar de diferentes frentes, Jonathan. La diferencia del transporte público es que el espacio de contacto que tiene la persona en ese lugar son entre los 20 minutos a la hora, que están constantemente en comunicación. El tema es cuando tú te vas a un lugar de esparcimiento donde ya no existe el tema del cubrebocas, pues se ve rápidamente en los mismos análisis que la cantidad de contagios ha incrementado en ese grupo de personas de esa edad específicamente, donde se bajó más la guardia, donde se ha relajado el tema, ¿no? Claro. Lo mismo sucedería, y sabemos, porque luego nos dicen los amigos de los bares que han sido muy golpeados, claro que se entiende, pero también de la misma manera las escuelas particulares han sido tremendamente golpeadas con este tema de no poder estar atendiendo a los adultos de manera presencial. Entonces, estamos tratando en esta reactivación económica de equilibrar lo más posible para poder lograr objetivos más claros. Por ejemplo, en el tema de los tianguis, tú ves que también asiste mucha gente a los tianguis, pero están en un espacio abierto. Su periodo de contacto de uno a uno con las personas que consumen no va más allá de los 15 minutos de interacción. Entonces, este tipo de tiempos también es muy importante tenerlo considerado. A veces nos olvida que en un restaurante bar en ocasiones llega un comensal y está 2, 3, 4 horas en el mismo lugar conviviendo con las mismas personas. Claro, eso es una dinámica distinta. Pues interesante, Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Guadalajara. Te agradezco mucho que nos compartas esta información. ¿Algo que quieras añadir para finalizar? Pues darles un saludo a todos sus radioescuchas de parte de nuestro presidente Eduardo Fabián Martínez Lomelí, y pedirles encarecidamente a todos sus radioescuchas que no bajemos la guardia, que por favor se sigan cuidando, que sigan poniéndose el cubrebocas, y si tienen alguna sospecha de contagio o si tienen algún malestar, que eviten tener contacto social con otras personas, que mejor llamen a las líneas COVID para que puedan recibir asesoría, y sobre todo en la página de internet del gobierno del estado. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel Munguía. Gracias a ti, Jonathan. Bonito día. Pues ahí está, para que te prepares. El próximo viernes va a haber filtros sanitarios. No hay una restricción de aforo, pero sí 16 puntos con filtros sanitarios en el centro histórico, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, viernes, sábado y domingo. Esto en el contexto de repunte de COVID-19. Y la otra pregunta que le hacía a Juan Manuel es, a ver, ¿en dónde crees tú que estén los focos de contagio mayores? En el transporte público, el viaje promedio, según la última encuesta en el transporte público de un tapatío, es de 40 minutos. Muchos no llevan cubrebocas. 1.5 millones de personas son usuarios del transporte público. Allí está el foco, o en los bares, ciertamente. No tienen cubrebocas, porque cuando te sientas pues no estás usando el cubrebocas. Los periodos de exposición son mayores, pueden ser 1, 2, 3, 4 o más horas. Aunque, por ejemplo, decía el director o el titular de Conbar, de la Asociación de Bares, que había más o menos 1.500 bares, 1.000 bares, en la metrópoli. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde verdaderamente estaría el problema? ¿No es el transporte el problema en gran medida? Habría que ver el perfil de los usuarios para ver si también son jóvenes y coinciden con los infectados y hospitalizados. Pero bueno, yo insisto que tengo inquietud sobre el impacto, y creo que eso no se ha medido en esta pandemia, del transporte público en la propagación del virus. Me queda esa duda. 9 de la mañana con 39 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara para hablar del plan de verificación. Todos los datos y dudas que tengas sobre el tema, al 33 18 80 76 41 o en @JNLomelí. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Radio Tokio 2020 informa. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a Cara, la entrevista. Dice 9 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea
Con nosotros Abraham Torres, director general de gestión de calidad del aire de la CEMADET, para hablar sobre el programa de verificación que comenzó el día de ayer ya formalmente con las citas a los automovilistas, y le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días, Abraham. ¿Qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes. Gracias, Abraham. A ver, vamos a empezar allí con algunas dudas de la operación de la verificación. Explícame así muy brevemente cuáles son los pasos que debe seguir el automovilista después de que ya tiene su cita y cuáles son los pasos que sigue en la verificación y si le pueden, por ejemplo, así nomás a ojo de buen cubero con la vista general, decirle no pasa y regresarlo o tienen que hacerle todo el proceso. Claro, mira, el proceso general para obtener tu cita es entrar a la página de internet, escoges el centro que más te convenga de un mapa interactivo, ingresas los datos de tu vehículo y escoges la fecha en que vas a acudir y pasas a un portal de pagos donde puedes hacer tu pago en línea o puedes imprimir un recibo para ir a ventanilla bancaria o puedes ir directamente a recaudadora, que es como la versión más sencilla y más tradicional. Sí. Ya una vez que realices esta cita y este pago, te llega tu correo de confirmación con la información de tu cita y es cuestión de presentarte preferentemente 15 minutos antes para que pues, podamos agilizar el proceso. Tenemos en los centros los espacios de acumulación necesarios para no impactar la movilidad. Entonces las personas llegan a su prueba, ingresan al módulo de registro, ahí la persona que te atiende ve que la información que hayas capturado esté correcta, posiblemente se puedan hacer algunas correcciones a la información que proporcionas si hay errores de captura, a lo mejor en el cilindraje o en el tipo de combustible, en el tipo de motor, etcétera. Y esto es para poder identificar el tipo de protocolo de prueba que se le va a aplicar a cada vehículo. Cada vehículo tiene tecnología diferente y a cada uno le corresponde un tipo de prueba. A partir de ahí el ciudadano entrega su vehículo y pasa a una sala de espera donde tiene visión de todo el proceso de que se le realiza la prueba y un técnico toma el vehículo y lo lleva al primer módulo. El primer módulo es una revisión visual. Esta revisión visual lo que nos permite es saber si el vehículo está en condiciones para realizar los diferentes tipos de prueba. Es importante que el aceite esté en su lugar, que no haya fuga de fluidos, que no esté goteando aceite, porque esto evidentemente pone en riesgo a las personas en esta zona de seguridad, que estén en condiciones las mangueras, las llantas, finalmente entran a una simulación, a una prueba de simulación, entonces es importante que la presión de las llantas esté correcta, etcétera. Una vez concluido este proceso sí es un motivo de rechazo. Si el vehículo no está en las condiciones para realizar las pruebas, sí se rechaza el vehículo desde esa fase. Posteriormente, si sí pasa el vehículo esa fase, se hace una prueba de hermeticidad de tapón. Esta prueba de hermeticidad de tapón es una buena práctica internacional, es una prueba complementaria que nosotros estamos implementando y no es factor de rechazo. Ahorita solo lo estamos haciendo para conocer el estado de los vehículos. Sí. Esta prueba lo que te dice es si el tapón está sellando perfectamente. Si no está sellando, tiene evaporación el combustible y económicamente estarás perdiendo alrededor del 30% de tu combustible al año y en criterios de contaminación emite compuestos orgánicos volátiles, son derivados del benceno, son aromáticos policíclicos y son cancerígenos. Entonces, en materia de salud, esto es muy dañino para la salud de las personas. Muy bien. Entonces, esta prueba no es factor de rechazo, pero se realiza. Posteriormente se hace el diagnóstico a bordo, la prueba OBD2. Los vehículos que tienen OBD2 se les hace esta prueba, los que no, pues no se les realiza. Y lo que nos indica esta prueba es la situación de sus sistemas de control de emisiones. Digamos, la computadora nos dice en qué estado se encuentra el vehículo. Si la prueba ahí sale positiva, podemos continuar con la prueba. Si sale negativa, pues ahí se concluye. Se concluye. Oye, Abraham, a ver, esto es muy importante. Entonces, para los usuarios, es decir, en la revisión visual, si tú tienes algunos problemas, como por ejemplo goteo de aceite o que no hay alguna falla ahí mecánica, digamos, en la revisión visual se te puede rechazar, eso es importante, y entonces tienes que ir a hacer las correcciones para ya luego regresar. Ahora, eso creo que deben tomarlo en cuenta los ciudadanos. Un punto importante,
Dice aquí una de nuestras radioescuchas, y esto es una queja que también leí ayer en redes sociales, dice, yo quise sacar, Laura Sendero, yo quise sacar la cita para verificación, mi auto tiene placas foráneas y no me deja, dice que la placa no se puede registrar, ¿qué hago para verificar? Claro, mira, en efecto, sí tuvimos una falla ahí en el sistema que nuestro sistema no hacía el reconocimiento correcto de las placas de foráneos porque cada estado tiene formatos diferentes de placas. Ya se está trabajando en esta corrección, se hizo un desarrollo por parte de Hacienda y un desarrollo por parte de nuestro proveedor y ya se está haciendo la comunicación de estos dos sistemas para que se pueda hacer el pago en línea. El problema actual es que no se puede hacer el pago en línea. Entonces, la recomendación que estamos dando estos días para los foráneos que quieran verificar es vayan a realizar su pago a cualquier recaudadora, tanto metropolitana como del interior del estado, ya se aceptan los pagos de la verificación vehicular y con tu folio de pago, cuando lo ingresas en nuestra página de citas, ya no muestra esta pantalla de error porque ya reconoció el pago automáticamente. Entonces, esa es la solución que tenemos ahorita en el corto plazo. Sí. Pero esperamos ya esta semana poder darles el mismo servicio a los foráneos de que puedan pagar el línea. Oye, y también leí reportes de que había fallas, que no te generaba la cita o que no te enviaba el recibo de pago, que no te lo daba. ¿Eso también ya se corrigió? Sí, ahí el asunto fue que como muchas personas hicieron su cita el primer día porque estaban haciendo pruebas, los servidores de internet en Jalisco reconocieron el IP de Jalisco como spam. Entonces muchos de estos usuarios recibieron su correo, pero en correo basura. Uh-huh. Ya hicimos la limpieza de la IP con los diferentes proveedores de servicio de internet, pues, y ya les debe de estar llegando su comprobante de pago al correo normal. Claro. Al uso normal. Oye, ahora tengo también aquí, varios comentarios. Dice, hola Jonathan, una pregunta. Una persona que viene de León muy seguido trae un Toyota Prius híbrido. ¿Es mejor verificar que pagar el permiso? Los Toyota, los Prius, los híbridos eléctricos están exentos. Están exentos de verificación. Bien. Ahora, tengo la impresión, al menos por lo que leí también ahí en redes y en notas, que muchos están reprobando, Abraham. ¿Tienes más o menos el dato de cuántos están pasando? Digo, apenas comenzó ayer, pero de 10, ¿cuántos están reprobando? Claro, mira, el dato de ayer justamente, lo saqué ayer a las 10 de la noche que terminamos de hacer todos los reportes. El factor de rechazo que tuvimos ayer fue del 20%. Uh-huh. Al que teníamos nosotros contemplado. Nosotros teníamos un factor de rechazo esperado del 30%, de acuerdo a las características del padrón vehicular que está registrado. Sí. Pero ya en la práctica, el día de ayer nos arrojó un factor del 20%. Muy bien. Ahora, sobre el pase temporal, ¿cómo funciona? Muy brevemente que nos expliques, Abraham. Claro, mira, la ley del reglamento nos dice que todos los vehículos, independientemente de su origen, deben de circular bajo los límites máximos permitibles. ¿Cómo comprobamos esto? Con la prueba de verificación. Entonces, todos los vehículos deben de portar su verificación. A partir de esto, pues, nos diría que una persona que viene de visita, que viene 3 días el fin de semana, pues tendría que tener su verificación. Entonces, lo que desarrollamos es un pase de estancia temporal que te exime de la verificación. Sí. Porque eres visitante, porque no vale la pena que por el número de días que vas a estar en Jalisco tengas que realizar la verificación. Este pase de estancia temporal es gratuito, es sí. En beneficio del turismo y de los visitantes, y se tramita en línea 24 horas al día, 365 días al año, es gratis. Te ingresan los datos del vehículo, las fechas en que vas a circular y te va a dar tu pase. El sistema te va a dar los pases que necesites siempre y cuando tú excedas ya a partir de este programa 30 días al semestre. 30 días, eso es importante que lo tomen en cuenta. Oye, dice aquí Víctor Manuel, si eres rechazado, ¿te reembolsan tu dinero? No, por supuesto que no. El costo de la prueba es por todos los costos asociados de realizar este servicio justamente. Y el restante, lo que se queda el Estado, es para políticas de calidad del aire. Así lo determina la ley de ingresos del Estado. Claro. Oye, Abraham, el punto también importante es este coyotaje que surgió en redes sociales desde hace varias semanas, se ofrece. Hay
algunos vivos ahí que aseguran que te ofrecen por 1,500 pesos el holograma sin que pases revista. ¿Esto es posible? Es decir, ¿es posible que alguien tenga hologramas de verificación y los pueda estar comercializando? Hemos identificado estas publicaciones y por supuesto que le entregamos el expediente a la Fiscalía para que nos orientara de cómo tenemos que proceder y por supuesto que iniciaran las investigaciones que hicieran falta. Yo primero invitaría a los ciudadanos a que reflexionen que le están dando información personal a delincuentes, porque finalmente la falsificación de documentos es un delito y según el Código Penal tiene una sanción de 2 a 6 años de prisión. Ok, es un delito, pero se está cortando un poco ahí, como que no sé si te puedes mover un poquito porque se cortó, pero es un delito, en efecto, falsificación de documentos y tiene una sanción de 2 a 6 años, es decir, ni te metas con eso de andar. Pero a ver, mi pregunta ¿es posible que alguien esté sacando hologramas y vendiéndolos? Sacando hologramas no. Los que hemos visto son malas falsificaciones, por cierto. Ah, ok, no son los originales. No cumplen con los criterios de diseño que nosotros tenemos y además no tienen los mecanismos de seguridad que hemos implementado. Muy bien. Bueno, pues ahí está la denuncia para la Fiscalía. Oye, y termino con un punto. A ver, ustedes ayer decían que era un éxito porque tenían 2,076 citas para esta semana, Abraham, pero a ver, si consideramos que en 2 meses deben verificar a 370,000 autos, a ese ritmo ustedes van a verificar menos del 5% de los autos que terminan con 7 en la placa. Yo no veo por dónde pueda ser un éxito la respuesta de la gente en este momento con esos números. Lo que estamos viendo es que sí hay una respuesta de la gente, está investigando. El primer día que se publicó el programa tuvimos 150,000 visitas a la página y personas que estuvieron intentando o conociendo la plataforma y cómo se realiza la cita. Incluso derivado de eso, pues se nos llenaron las citas los primeros días, pero ya confirmamos y después de cierto tiempo que no se ha pagado, pues ya hicimos una depuración para poner disponibles las citas. Afortunadamente las personas que están haciendo su cita están acudiendo. Tenemos en promedio entre los 3 centros una eficiencia de la atención del 90%, es decir, el 90% de las personas que agendaron su cita sí fueron a su cita. En algunos es más, en algunos es menos, pero el promedio es el 90 aproximadamente. Claro. Entonces la gente sí está respondiendo. Sabemos que ahorita estamos bajos de capacidad, pero están en construcción ya más centros, alrededor de 20 en el área metropolitana. En total son 102 líneas para esta primera etapa. Y pues ya prácticamente en 2 semanas estaremos inaugurando 2 que ya se terminaron, que ya suministramos equipo y que se están instalando y haciendo las pruebas para iniciar operaciones. Claro. Entonces, está creciendo esta capacidad, por supuesto. Te agradezco mucho, Abraham. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Platicamos con Abraham Torres, director general de gestión de calidad del aire de Semadet. Muchas gracias por habernos acompañado en Cara a Cara. Gracias a ti, buen día. Buen día, pues ahí fue un poco apresurado ahorita al final la entrevista porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, aquí dice, si mi vehículo no pasa primera revisión, tengo que volver a pagar en la segunda revisión, dice Lorenzo. Tienes que hacer la prueba nuevamente, corregirlo y tienes 30 días para hacerlo para no volver a pagar. 9 de la mañana con 59 minutos, nos escuchamos mañana a las 9. La información al momento, escúchala en